director Raimundo Bolio aquí con nosotros. Raimundo, bienvenido. Hola Vivi, muchas gracias por este live tan interesante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, interesante, me parece que hasta controversial, que es el tema de los embargos de tributación sin cobro judicial. Entonces, Raimundo, empecemos por lo basiquísimo y es, en general, cómo cobra tributación sus deudas y cuál es el proceso normal de cobro de esas deudas. Eh, Efectivamente, una vez que se ha cuantificado la deuda, sea a través de declaraciones que presenta el contribuyente o por medio de un ajuste que se realiza mediante una determinación tributaria, entonces tributación ya sabe cuánto es lo que debe el administrado y procede a cobrar. Hay dos formas ordinarias de cobro: el cobro voluntario, en el sentido de que yo voy voluntariamente al banco y pago, y esto lo puedo hacer de la forma ordinaria presentando la autoliquidación o producto de una actividad administrativa y se coordina con la administración tributaria para el pago, usualmente a través de siempre conectividad bancaria. Y la otra opción es que cuando existe una cuantificación judicial o una cuantificación por parte de tributación que dice, decidimos que usted debe 1 millón, entonces ese millón que se debe, lo que se procede es a formalizar la deuda, formalizar la deuda a través de un proceso que va a desembocar en cobro judicial. Es decir, esa es la manera normal, se realiza el cobro judicial, entiéndase, se presenta una acción similar a lo que vendría a ser un proceso monitorio ante los tribunales de justicia, y ahí se solicitan los embargos y se aplican las deudas a estos embargos. Ok, y el tema que nos trae hoy es cuando no hay este proceso judicial. Entonces, ¿bajo qué circunstancias podría tributación embargar cuentas de un contribuyente sin este proceso judicial? Es que el tema que estamos hablando hoy es una práctica que viene sucediendo de manera recurrente al margen de la ley, que no está prevista en la ley porque la forma técnica es la que acabo de explicar. En principio yo diría, solo puede embargarse bienes, entre esos cuentas bancarias, si existe un proceso judicial ante los tribunales de justicia. Eh, Viene la administración tributaria recientemente con una práctica anómala que es embargar sin que exista un proceso tramitado ante los tribunales de justicia de cobro judicial. Ok, entonces no existe ningún fundamento legal, digamos, que permita a tributación hacer esto. Ese es el tema del live de hoy, que no existe en la ley actual un fundamento legal para que suceda, y el problema de la situación es que los bancos o algunos bancos están permitiendo esta circunstancia y están embargando la cuenta de sus usuarios sin que exista un proceso judicial ante los tribunales de justicia. Algo súper importante entonces, ¿cómo puede un contribuyente protegerse o responder? Porque bueno, tal vez responder ante un embargo de su cuenta bancaria que además probablemente no había sido notificada anteriormente. Bueno, sí ha sido notificada la deuda porque es uno de los requisitos desde el punto de vista del apremio administrativo. Sí ha sido notificada, pero en sede administrativa. Entonces, el problema es que no se ha iniciado el proceso judicial, y el proceso judicial tampoco se ha notificado, y quedamos en una especie de limbo porque estamos con un proceso en vías de judicializarse y un proceso administrativo que logra el resultado de embargar, pero se está embargando, repito,
sin que exista una orden judicial. Y ahí hay un error importantísimo. ¿Y cómo puedo defenderme como contribuyente? Bueno, eh, lo primero es buscarnos, porque es un tema muy técnico, y aquí tenemos que hacer dos acciones, porque la deuda existe, pero son los bancos los que están aceptando esta práctica administrativa y por consiguiente debemos de ir ante los propios bancos a hacer la gestión respectiva y si es del caso, demandar al banco porque el banco no podría embargar mis cuentas, mi dinero, sin que me dé una orden judicial. ¿Qué derechos tienen los contribuyentes en cuanto a la defensa y a la recuperación de sus fondos embargados? ¿Se Este puede? tema, sí, es que precisamente eso es parte de cómo ordenar estos procesos, porque la defensa del contribuyente establece el derecho a un debido proceso, el derecho a poder hacer valer mi defensa ante un tribunal imparcial. Y aquí no estaría sucediendo ese privilegio o ese derecho que tiene el contribuyente, porque es la propia tributación y del banco quienes están sin judicialización embargando al administrado y este queda precisamente vulnerado de poder ejercer su debido derecho de defensa porque no existe una judicialización. Tributación ha querido hacer esto hace años y han habido reformas que se han quedado en la Asamblea Legislativa pretendiendo embargar sin que exista un proceso judicial. Hoy lo están logrando, pero lo están logrando por un error técnico en los propios departamentos legales de los bancos. ¿Y qué pasos debe seguir, digamos, un contribuyente si considera que se le embargó su cuenta bancaria o sea, por parte de tributación y que fue injustificado? Que además de buscarse un buen abogado, ¿cuáles son los pasos, digamos, que se siguen? Es que cuando nos embargan las cuentas bancarias, y esto, el tema es que ya lo hemos visto en muchas ocasiones últimamente con algunos clientes, y nosotros tenemos dos tipos de posibilidad de retener un embargo en una cuenta bancaria. La primera es la forma normal que se embarga en función de un expediente judicial. Y la otra es que se embarga en razón de un acto administrativo de tributación. El banco debe de comunicar al administrado el documento o el origen del embargo, el número de expediente, el oficio sobre el que se inspira este embargo, y eso es lo primero que debemos de conseguir ante el banco. Okay. Eh, y aquí hay un detalle importante, Vivi. Puede ser ilegalmente, es posible que me embarguen las cuentas bancarias sin que yo haya sido todavía notificado de un proceso judicial. Porque cuando tributación, cuando lo hacen bien, hacen el proceso judicial y dentro del proceso judicial se ordena el apremio, quiere decir el embargo, el juez ordena el embargo, entre otras cosas, de las cuentas bancarias. Y todavía no ha sido notificado el contribuyente de ese proceso judicial. Así que yo podría ser embargado sin todavía haber sido notificado y eso es correcto. Pero para diferenciar si estamos ante una buena práctica o si es una práctica incorrecta, la única manera es entender y que el banco nos informe, que es uno de mis derechos como contribuyente, cuál es el origen de ese embargo. Ok. ¿Cuál, digamos, hay algún mecanismo, yo
pagar y estar al día, pero ¿hay algún mecanismo, algún recurso legal que el contribuyente pueda utilizar para evitar futuros embargos sin un proceso judicial? Imagínese, Vivi, que esto es tan grave que podría suceder que el banco embarga mi dinero, porque lo correcto es que una vez embargado se ponga a disposición del juez en las cuentas del Poder Judicial. Pero aquí esto queda embargado y ¿a dónde está ese dinero? Claro, Porque no hay poder no hay judicial proceso de por judicial. medio, ¿a dónde está ese dinero? Entonces, efectivamente, el administrado se encuentra en un grado de incertidumbre importante y nosotros debemos de presionar al banco para que libere esos dineros que fueron ilegalmente embargados. Y me genera una duda porque me preocuparía algo así. ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso así? ¿Cuánto tiempo puede tener uno quedarse con su dinero embargado? En tu experiencia, ¿qué casos has visto? Sí, usualmente va a durar algún tiempo porque es una acción al margen de la ley que están haciendo los bancos. Y lo he visto con el Banco Nacional, varios casos, lo he visto también con el Banco de Costa Rica, varios casos, y uno debe de dirigirse a los departamentos legales y discutir ante ellos esta situación. Wow. Creo que creo que está muy claro, Ray, muchas gracias. Pero tal vez para finalizar, digamos, de nuevo, creo que lo has ido explicando, pero como para que nos quede súper claro. ¿Qué pasa si a mí hoy me llega una notificación o me doy cuenta que mi cuenta está embargada y que tiene que ver, digamos, con un trámite de tributación? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Porque creo que generaría un poquito de desesperación, digamos, para uno como contribuyente. Creo que hay tres acciones que debemos de hacer. Solicitar al banco el fundamento legal, pedir a tributación el expediente administrativo de cobro y llamarnos 2248 porque el tema no es fácil y sí requiere atención técnica inmediata. Buenísimo. ¿Algo más que se nos haya quedado antes de despedirnos de las personas que nos acompañan? ¿Algo más que nos haya quedado de este tema que sea como importante mencionar? Eh, bueno, estamos hablando de un tema muy novedoso que es excepcional porque lo normal debieran de ser que estamos en presencia de embargos originados en procesos judiciales, pero como aquí vamos a la vanguardia en temas fiscales, hablamos de temas de actualidad tributaria, este tema es algo que llamamos hoy la atención a lo que hay que prestar mucho cuidado porque podría originar una oportunidad muy valiosa de defensa para los administrados. Perfecto. Muchísimas gracias, Raimundo. Un tema muy importante. De nuevo, para los administrados nos deja un poquito como indefensos, ¿verdad? Como que algo así suceda al margen de la ley, pero ya saben a quién llamar. Si tienen algún problema así, 2248 4822, nos pueden enviar un WhatsApp al 7023 6238 o un correo electrónico a info@actualidadtributaria.com. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Raimundo, muchas gracias. A vos, Vivi, gracias a todos por participar. Si tienen dudas al respecto, pueden escribirnos y concertar una cita con mucho gusto. Así es. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Adiós.